Oigan, la semana pasada nos despertamos con la noticia de que Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, hizo una propuesta para incluir una nueva sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de 5 nuevos ministros que tratarían temas anticorrupción. Lo han vendido en el Congreso como una medida de austeridad para hacer recortes al tribunal que existe, que es el Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Realmente es una política de austeridad o ya nos vamos despidiendo de la división de poderes y todo se lo dejamos al presidente de la República y que decida desde Palacio Nacional? Totalmente. No, adelante ya. Sí, traes muchas ganas no de hablar del tema. No puede ser una medida de austeridad, por favor. El Tribunal Administrativo que va a ver el tema de combate a la corrupción es un tribunal administrativo dependiente del Poder Ejecutivo, no entra en el sistema judicial. No tiene nada que ver al respecto y los gastos no son ni la mínima cercanía al respecto. Creo yo que este sí es un tema de riesgo, es un tema bien importante que tengamos en el ojo, porque el día que perdamos también la independencia del Poder Judicial, ahí sí se nos acabó el país en un momento, porque estamos dejando el control total en una sola persona, que por más buena que sea, dejar todo el poder a una persona es incorrecto y son pasos equivocados los que se están dando con este tema. Yo me acuerdo que hace 2 programas el señor Anchondo estaba bien entusiasmado de que todavía nos queda la Suprema Corte de Justicia. Pues téngale. Lo digo, es nuestro último dique, a ver, y lo he dicho aquí 1000 veces, no es una postura de hoy, pero no podemos perder ese dique de contención ante cualquier cosa que esté mal hecha. La Suprema Corte te dice qué leyes se enfrentan entre ellas con controversias constitucionales, promueve acciones de inconstitucionalidad, hace cosas bien importantes y son los últimos jueces y los mayores en el país. Y ahorita tenemos 11 de ellos y tienen una naturaleza, se jubilan, ingresan nuevos por medio de ternas en el Senado de la República, todo va bien. El problema es cuando quieren ingresar a más para disolver de cierta forma el número de votaciones. Y con esta propuesta controlaría la Suprema Corte. Ahorita, y en la misma propuesta que propone Monreal, también promueve desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal. Que eso es igual de grave. Yo no soy abogado, yo quiero ser abogado, ojalá un día estudie la carrera. Adelante. Pero ustedes, abogados, sí deberían estar pegando el grito en el cielo con esto. Nancy, sí, abogada. Totalmente me parece muy preocupante que se quiera ejercer ese control sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo también porque las causas que emiten para justificar la propuesta realmente son irrisorias. O sea, sí, tratan realmente de mostrar a la ciudadanía que lo quieren hacer por el favor. Vamos a tratar de que se resuelvan de una manera más rápida los asuntos. Vamos a tratar los temas anticorrupción como prioritarios y sabemos que evidentemente no es así. Lo que quieren es tener más poder y realmente es un cinismo histórico. Como en años pasados se hizo con Lázaro Cárdenas, pretenden hacer como una misma, ponerse bajo el escudo que se utilizó. Híjole, estás tocando mi corazón, no metas a Lázaro Cárdenas, por favor. Y así como se quitaron a todos los ministros en ese tiempo, quieren volver a hacer lo mismo para poder tener el mismo control. Y eso, francamente, sí me resulta muy preocupante, sobre todo la manera en que se está haciendo y sobre todo cómo se quiere poner en tela de juicio un sistema nacional anticorrupción que debería fortalecerse y no verse como si no existiera. A ver, de entrada el gobierno de esta 4T famosa ya declaró que está en contra del sistema nacional anticorrupción. A ver, y tiene pros y contras el sistema, más no puedes estar totalmente en contra, más bien arregla de los detalles que quedaron, que son muchos, pero hay que arreglarlos. Ahora, este tema de lo que está haciendo, yo te juro nunca pensé decir esto, porque odio esta narrativa, pero lo mismo hizo Venezuela. O sea, ahí sí se cambió la Suprema Corte de Justicia y se aumentaron a 30 ministros, creo, de 15 a 30. Por lo tanto, las decisiones ahora sí le pertenecen al presidente. Esto, y lo acabo de leer y estoy viendo un caso justamente en un libro que se llama Cómo mueren las democracias, justamente lo estoy leyendo en este tema, y ese era un tema importante, ¿no? Siempre vigilar la división de poderes y sobre todo que la Suprema Corte de Justicia tenga una autonomía de decisión. No sé si quieran explicar ahorita cómo está esta propuesta que hace Monreal, pero hay una imagen muy clarita, no sé si la vayamos a poder proyectar, pero es una imagen muy clarita de cómo está conformada ahorita, cómo se ha venido proponiendo por diferentes presidentes. Aquí la tienen. A ver, ahí está la imagen. Miren, actualmente son 11 los ministros de la Suprema Corte, que son los que están en azul, en negrito. 4 de ellos fueron propuestos por Fox, 5 de ellos por Calderón, 3 por Peña, y así es más o menos como se van rotando en base a sus jubilaciones.
Ahorita ya hubieron dos selecciones de nuevos ministros, que son Yasmín Esquivel, que fueron impulsados por Andrés Manuel, que es la esposa de Riobó, esta persona que denunció Ricardo Anaya en un debate, y González... que es contratista, que fue contratista en el gobierno de Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. Perdón que te interrumpa, pero vamos dejando las piezas claro. Entonces, claras. son dos que ya Andrés Manuel propuso ante la Suprema Corte. En 2021 se jubila otro, Franco, se jubila y AMLO tendría que suceder, hacer la propuesta al Senado y el Senado elegir. Pero con esta propuesta que hace Monreal se incrementa 5 nuevos puestos, que son los que vemos en rojo en la parte de abajo. Con esos 5, más los 3 que Andrés Manuel ya controla, tendría exactamente la mitad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esto es un tema complicado, si se fijan, el que más propuso fue Calderón, no por gusto, sino por jubilaciones de los ministros, pero de entrada, a los 2 años de Andrés Manuel, ya tendría él 8 ministros propuestos en la Suprema Corte de Justicia, quien es nuestra última defensa como Estado mexicano ante irregularidades o acciones de inconstitucionalidad que se hagan en el Senado, en el Congreso, o que el mismo Ejecutivo haga sin una ley o sin algo que lo respalde. No tanto como defensa, pero sí como un equilibrio. Eso hay que un equilibrio claro. de poderes. No habría una interpretación constitucional, habría una línea impuesta. Por supuesto. Exacto. Que eso es lo peligroso. Entonces, y te desamparan, te desampararían de la... Porque la ley, pues sí, esta interpretación, y pues si se interpreta mal, tu defensa es la Suprema Corte. Y estoy hablando entre poderes y entre estados, en la misma legislaciones, entre legislaturas. Y si no tienes, y si ese interpretador también está de parte del Ejecutivo, pues aguas. Yo escuchaba a Ricardo Monreal ahorita en la mañana y me parece deprimente que una persona que ya fue diputado federal, que ahora es coordinador de los senadores, que es abogado, que fue gobernador de Zacatecas, empieza a polarizar a la gente y dice, es que con estos 5 ministros ahora sí vamos a meter a la cárcel a los verdaderos corruptos. A ver, la Suprema Corte lo único que hace es medir la constitucionalidad. La Suprema Corte no dice, te vas a ir tú, Nancy, a la cárcel porque me caes mal. Y nos están metiendo a esa dinámica del odio y del amor y de la república fifi pues como y siempre chaira. lo han hecho, como siempre lo han hecho. O sea, eso es bien riesgoso. ellos siguen estirando la liga para poder seguir debilitando al Poder Judicial. O sea, lo han hecho desde que se empezó y ahora, o sea, esta iniciativa es más que clara que es con el fin de tener la mayoría dentro del poder, ¿no? Sigue o sea, sorprendiendo a Andrés Manuel cómo empezó a tejer el plan, los atisbos que dio, las patadas que dio al principio donde condenó y satanizó a todos los ministros por sus sueldos, por sus prestaciones, y cómo ahora va tejiendo a través del Poder Legislativo. Y una de las cosas también que me preocupa, qué bueno que lo recordé, es que todo se está haciendo y se está dictando desde Morena. Ni siquiera se está haciendo desde una aproximación cívica, desde una aproximación cordial del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo de organizaciones civiles. Se está haciendo directamente desde el partido. La gravedad que eso tiene. Aparte, vamos a irnos a Rusia, vamos a aterrizar en Rusia hace muchísimos años, donde era un partido único quien decidía. No sé, yo no sé qué país pasó eso, los 70 años para cambiar. ¿No? Aparte también hay que pensar un poco en que no son solamente aperturar una sala con 5 ministros, sino con todo el personal administrativo que ello implica. Así es. Y el sueldo famoso de los ministros. Ajá. Los sueldos. Y no es que eso vaya a ser más rápido el trámite que se realiza ante los ministros, sino que al contrario, lo vas a burocratizar más, porque va a haber más personal por el que va a tener que pasar un proceso, etcétera. Y realmente eso no nos va a dar solidez. No, y ejemplos, por ejemplo, varios alcaldes aquí, alcaldesas, el propio gobernador metieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por el tema de las estancias infantiles, este derecho que tenían ya mujeres trabajadoras que les facilitaban la vida al poderle cuidar a sus hijos en un lugar especializado para ello y con los requerimientos necesarios para que se dé un bienestar del niño, y pues toma la decisión el gobierno de quitar esos derechos y se mete una acción de controversia constitucional en la Suprema Corte. Ahora, imagínense que la Suprema Corte ya esté controlada por Andrés Manuel, pues ¿para qué la quieres, no? Y justo ni este los viáticos a México. Y este país está construido por pesos y contrapesos. El boleto de avión, el boleto de avión que gastó el gobernador. Oye, ahora, decimos, muchos admiran a Estados Unidos y en realidad la Constitución de Estados Unidos es la más admirada del mundo en muchos sentidos, pues por lo que ha logrado. Y está hecha en base a pesos y contrapesos. Y tienes a un presidente Trump que con ideas locas
no lo dejan los poderes. Y en realidad el Congreso Pensé que le... ibas a defender a Trump. No, el Pensé, Congreso le dijo que no a su muro y por eso no se ha hecho el por muro eso el se día ha de estado hoy. frenando, ya está Exacto. empujando. La Suprema Corte de Justicia ha frenado varias cosas de las que ha querido hacer el presidente Trump, porque hay un sistema de pesos y contrapesos. un equilibrio. Y si en México no queremos eso, así venga el Papa a gobernar o la persona más buena que ustedes imaginan, necesitamos tener quien lo vigile y quien controle ese poder, porque cualquier persona se puede volver loca con todo ese poder, ¿no? Y lo hablo para los fans de Andrés Manuel. Yo creo que ha hecho buenas cosas, también ha hecho cosas mal, pero no podemos perder los pesos y contrapesos. Porque la división de poderes es esencial en nuestra vida democrática. Y ya estarían atentando contra, como lo mencionábamos aquí, la institución que más confianza nos da. Es el último vestigio de justicia que tenemos todos, es lo último en lo que confiamos. Es como nuestro abuelito buena onda en el que sabemos que siempre va a ser justo y derecho. Y ha tomado mucho auge últimamente, ¿eh? Sí, o sea, como que no muchísimo. se veía tanto La Suprema Corte era intocable, o sea... Y a ver, y estoy de acuerdo que el Poder Judicial nos ha dejado muchísimo a deber en cuestión de transparencia, en cuestión, a ver, nadie sabe los jueces, las decisiones que toman, si están bien tomadas, si no, si se cometen injusticias. Los exámenes de colocación, quiénes, todo cómo. eso, a ver, sí nos ha dejado mucho a deber y creo que es el poder menos vigilado porque nadie tiene idea de cómo vigilarlo y viven porque en un es muy limbo. técnico también. Y viven en un limbo, pero debe de haber gente y debe haber instituciones que los vigilen. No podemos dejarlo así nomás. Sin embargo, la Suprema Corte es un ente totalmente, creo yo, separado de todo el sistema judicial en muchos sentidos. Pues al menos alejado, porque también su vida interna a eso lo obliga, a estar distante de la vida política, no pública. A ver, les voy a poner un ejercicio que va a estar bastante difícil, pero quiero que me digan si hay algo positivo en esta propuesta. Hagan un esfuerzo, por favor, los invito a que piensen, a que lo analicen. ¿Qué habría de positivo de tener 5 ministros más en la Corte que vean estos temas cuando ya existe el tribunal? Ay, pues... Yo no le veo nada positivo, la no, verdad. a ver, lo único positivo que podría inventarme, porque es una invención, sería que se agilizarían más las resoluciones de ciertas controversias. Pero ni así, o sea... No, porque hay decisiones que no se toman en pleno, que se toman en salas sala. y puede que eso agilice un poquito Yo más. siento que al contrario. Pero, quién sabe. ¿Por qué? Yo no creo... Pues porque, por lo que comentábamos, o sea, tú empiezas a... o sea, no nada más es la parte... O sea, viene también aunado a una parte administrativa, ¿no? O sea... o sea, me parece que sí es como queriéndole ver así el lado muy, muy bueno, pero la verdad es que yo no le veo nada Aguas bueno. porque Gabriel quiere pausarlo en tu contra. Ya en una sé, edición de utilizar video. esta grabación. Exacto. Ya Oye, encontré Nancy, a ver, punto positivo. ya escuché a los simples mortales. Tú eres abogada, tú ilustranos, por favor. El eres la que punto sabes. positivo que puedo clarificar de esta situación es que ya podemos identificar más claramente cuál es, hacia dónde va la política anticorrupción, que realmente no es acabar con ella, sino al contrario, imponerla. ¿Imponerla? Claro, no puedes No, hablar yo de más bien eliminar la creo- corrupción si realmente lo que estás haciendo es un acto totalmente que se te... Autoritario. Exacto. No, había, hijo. No lo veo como una imposición, lo veo más bien como un manejo, Claro que una es una manipulación. Ay, no inventes. Oye, voy a no, tener que no, tomar posición. voy a hacer un recorte de este programa. ¿Por qué? Pero creo que por ciertas ¿por lo que frases... vas a decir? Sí, lo que voy a decir. Ok. Pero es importante y creo que es una ley moral que tenemos que tener los servidores públicos. Nunca politizar la justicia ni judicializar la política. Esto es bien importante. El día que judicialicemos la política, ese día van a empezar a caer inocentes y se va a empezar a hacer un muro de contención. Como estás diciendo, dictar la política anticorrupción, también eso implicaría meter a la cárcel a quien no esté siendo a favor y juzgando, como el caso de Santiago Nieto, ¿no? Que dijeron que salió porque había faltado al código de ética y lo sacaron de la Procuraduría Electoral, se me olvidó el nombre. FEPADE. La FEPADE, famosa, sí, la fiscalía, perdón. Uy, y eso que has leído su libro y que me lo has restregado ya como cambió, 4 acabo veces. de terminar el libro, se lo recomiendo. Me dio, saca bolas de estrés las primeras 60 páginas, pero bueno. Y justo este es el tema, ¿no? No podemos hacer eso y la Suprema Corte es la que evita que eso suceda. Pero si estamos viendo este tipo de decisiones autoritarias, ahora, esto se suma a las ternas que mandó para la CRE, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía y ese tipo de comisiones. todo lo que Para, había Pemex, que para el una- Consejo de Pemex. Una vergüenza, Sí. literal, la forma en la que se dirigieron, la forma en que decían, miren, encontré esto en leían, Wikipedia leían y así, les tal voy a cual. leer la definición que me encantó. Y eso hicieron textualmente, ¿eh? O sea, eso pasó y no se vale que se burle de esa forma, porque mandó 2 veces la misma terna y si las 2 veces te la rechazan, el presidente tiene la facultad de designar a quien sea. Sí, por supuesto. A ver, y esto está sucediendo
en México. ¿Creen que prospere la negociación de Ricardo Monreal? Sabemos que es un monstruo para negociar. Si no me equivoco, incluso él mismo fue el que reculó. Entonces dijo que iba a esperar a un mejor momento para presentarla, que no sé si sea que ya vio que no iba a prosperar o por el contrario se está planeando una estrategia mejor para poder... Los coqueteos están desde que inició el sexenio, ¿eh? Perdón, sí, el sexenio. Disculpa, me confundí con la gubernatura. Desde que inició ya está este plan, ya está en marcha la maquinaria para hacerlo. Pero no han encontrado los momentos, como el mismo Monreal lo dijo. Este es el momento de cualquier cosa de estas, creo yo, porque es cuando la popularidad la tienes al 100. Pero, la popularidad de un presidente siempre va para abajo. Sí, pero la oposición... sí, claro. Y digo, hay casos estrepitosos, ¿no? Que acaban en menos 10, güey. Pero el tema es que creo que es el momento para hacer esto. Ahora, yo confío en Olga Sánchez Cordero, que viene de la Suprema Corte, que es una ministra ejemplar, fue una ministra ejemplar en muchos temas. Ojalá ella defienda esto y ya se posicionó al respecto. Sí, que está en contra. Pero fue tibio, fue tibio. Más bien el encabezado estaba muy llamativo, pero en realidad ya cuando escuché la declaración no estuvo tan solvente como yo esperaría de Olga Sánchez Cordero. Ahora sí que nuestra esperanza es que la oposición se oponga. Exacto. Pero ¿crees que tenga la capacidad? Para allá iba. Gracias, Nancy, por dictar la agenda. Y hay voces al interior de Morena, las cuales yo confío. Una Tatiana Cloutier, ojalá se posicione al respecto fuertemente, como lo ha hecho en varios temas importantes, que no ha ido con esta ola de Morena. Y siendo de Morena, ha marcado su línea en ciertos aspectos. Entonces yo confío que en esa gente que tenga prudencia, además de que toda la oposición debe estar en contra, ¿no? No vaya a falta el Verde o el PRI que negocien y se sumen, que ahora están trabajando muy bien. ¿Cuál crees que va a ser la postura del PRI en este tema? Que ya fijaron una. Mira, yo creo que híjole, ¿Ya ni sabes? Sí, mira, la verdad yo debo de admitirlo, o sea, hay posicionamientos en los que hemos visto que el PRI ha ido de la mano con Morena. O sea, habemos priistas que no pudiéramos estar de acuerdo, habrá priistas que sí, y pues la verdad es que, digo, ahorita desconozco que está dentro de la negociación, ¿verdad? Yo creo que pocos podrían saber. Sí, muy poquitos, creo. Y creo que, como dices tú, Ricardo Monreal es un experto en eso. Exactamente. Entonces creo que pues será cuestión de esperar y que más bien considerar y tener la fe en que van a hacer las cosas bien. Es que ya estamos en el punto de que casi nos ponemos a rezar, ¿verdad? No, es que ya estamos hablando de fe. O sea, ya cuando en política hablas de fe es porque... Sí, es que ya está bien fregada la cosa, ¿eh? Estamos perdidos. Exacto, la esperanza, ¿no? Es lo último que se pierde, pero aquí es lo primero que se perdió. Miren, yo no creo que le vaya a alcanzar. No creo que vaya a prosperar esta negociación de Ricardo Monreal. Pero sí hay un punto medular que tenemos que hacer, es hablar con los diputados federales de nuestros estados. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya sea con los de Morena, con los del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Deberíamos de organizarnos para ir a platicar con ellos y para ir a exigirles. ¿Qué piensa, por ejemplo, Cruz Pérez Cuellar de este tema, no? ¿Qué piensa Berta Carabeo? Que yo no los he escuchado para nada. Estoy seguro que pues, senadores de los partidos de oposición, sí, perdón, me equivoqué, senadores, están de este lado, se me fue. Pero sí es importante, Cruz y Berta Carabeo, que son de Morena, ¿qué opinan de esto? Creo que, o sea, bajo la lógica de cualquier democracia en la historia mundial, esto estaría mal. Porque lejos de sus pretensiones electorales, pues deberían de ponerse a pensar un poquito en el Estado, en las personas que los eligieron. Porque estás atentando no solo contra... No estás atentando contra una masa amorfa, estás atentando contra ti mismo, contra tu familia. ¿Qué va a pasar si en algún momento llegas a hacer una promoción en la Suprema Corte y es tu último recurso? Y pues no va a prosperar. Ahora, ahorita decías el tema político y que quieren ser gobernadores y que se quieren lanzar. A ver, si se lo ganan, adelante, pero respondan a estos temas torales del país y no nada más se queden con que o no dan opinión o se alejan o no dicen nada. Al revés. Que digan que piensan, que defiendan como se debe defender los intereses del Estado, los intereses que le corresponden. Ellos defienden al Estado, ¿no? Y ya veremos en 2020. Exacto. Sí, claro. Y ya veremos en 2020. O en el 2020, cuando arranque. Y que el pueblo juzgue. Claro. Y que diga, pero en base a acciones, ¿no? No en base a quedarte callado y decir que es políticamente rentable y que no. Sí, o a qué me quedo callado porque el partido está haciendo esto y yo no estoy de acuerdo y me quedo callado. Eso no se vale. Porque la sumisión o el condicionar tu ideología por un interés es igual de perverso que estar en contra. Exacto. Y sobre todo porque no es, por ejemplo, en mi caso, ¿qué piensa Mónica de lo que está haciendo el PRI? Digo, yo no estoy ahorita en un cargo público, me explico, ni fui electa para ningún cargo. Entonces,
yo veo con muchísima más responsabilidad a quienes sí están de dejarse un poquito de si los partidos o lo que sea y enfocarse en qué es lo mejor para la ciudadanía, qué es lo mejor para el Estado. Y desafortunadamente, bueno, pues vemos quienes no lo están haciendo de una manera muy óptima y quienes sí hemos visto algunos posicionamientos de algunos diputados, debo reconocer del PAN. Bueno, yo he visto a la diputada Patricia Terrazas hacer pero algunos... bueno, en este caso... Pues sí, pero ella hasta donde sus facultades le han permitido, la verdad, yo le he visto que le ha entrado un poco a temas que son medio fuertes. O sea, al menos se le reconoce hay que reconocer, tibia, eso, o sea, hay que reconocerlo, exacto, hay que reconocerlo. Exacto, creo que es importante reconocer este tipo de cosas y decir, Cruz Pérez Cuellar, Becky Carabeo. ¿Becky? ¿Es Becky o Vicky? Berta. Berta. Me dicen Becky Carabeo. Igualado. Así se ponía en la Gustavo boleta. Madero. ¿A poco estaba así en la boleta? Sí, abajo decía Becky. Ok, bueno, creo. Gustavo Madero. No sé, no voté por ella. Pero qué bien te lo aprendiste. es que así se vendía en campaña, pero no sé si así venía en la boleta. Eso sí me lo inventé en este momento. Pero bueno, Cruz Pérez Cuellar, Berta Carabeo y Gustavo Madero, ellos representan a los ciudadanos del estado de Chihuahua. Los que llegan plurinominales representan al partido. Y ahí sí te creo que voten la decisión del partido. Pero ellos representan lo que nosotros queramos. Al menos Berta y Cruz. Y Madero sí está posicionado en contra de esto. ¿Qué dicen? Cruz Pérez Cuellar y Berta Carabeo, ¿no? Ya me confundí. ¿Qué dice Cruz Carabeo? Es importante que se posicionen al respecto. Claro. ¿Qué piensas del tema? Cruz Pérez Cuellar hace informes semanales en Facebook. Ahora no los he visto, pero sí. Sería importante que lo pusieran ahí. Sería bueno que hablaran de este tema. La verdad, yo no lo conozco a él, o sea, nunca he tratado con él, pero sí me interesa como mi senador, pues qué es lo que está diciendo. Por supuesto, independientemente de las pretensiones, está bien, pero sí yo creo que es momento de que se les baje un poco la calentura electoral y ponernos a trabajar y sobre todo que rindan informes a los ciudadanos. Falta mucho para las elecciones, no podemos estar pensando ahorita en elecciones. O sea, acabamos de pasar una y ya estamos pensando en la otra, que hay muchos que ocurre también en el Estado. Pero bueno, conclusiones de este tema. Nancy, adelante, te escuchamos. Me gustaría clarificar que es muy importante que tomemos en consideración estos puntos, sobre todo para la ciudadanía que quizás no está como muy metida en el tema, el por qué es importante que una sala nueva no sea aperturada, sobre todo cuando no tiene la solidez para poder clarificar el por qué se quiere crear una sala nueva, sino que más bien deberíamos de fortalecer las instancias que ya tenemos, que son proteccionistas, ser más sancionadores, no tener impunidad y sobre todo establecer políticas públicas efectivas para que realmente podamos combatir a la corrupción desde el área en donde sí se puede hacer. Es que a Andrés Manuel le dan fiebre las instituciones, ese es el gran problema. Le sacan ronchas. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Y la ley? Porque yo como presidente de la República, si veo que un tribunal no está funcionando, y todo lo que no sea Morena, ¿no? La 4T. No, y los policías y pues, por lo visto mucha gente. Si yo como presidente de la República veo que el tribunal no está funcionando, pues vamos a hacer un análisis profundo, vamos a hacer un estudio y a partir de ahí hacer algunas determinaciones y modificaciones que se tengan que hacer. Y ahí sí, quien vaya de por medio, pues para afuera o al bote. Pero hay que hacerlo de una manera institucional. Y eso es lo que Andrés Manuel no ha comprendido. No ha comprendido que esto ya no es Morena, que es México. Y ese es un grave riesgo. Pero bueno, Mónica, te escuchamos, porque ya mero nos vamos. Pues yo lo único que puedo concluir yo hoy te veo muy decepcionada, es como que ya, por favor. Está triste. No lo aprueben, por favor. Es que pues sí, nunca pensamos llegar a esta... Sí, la neta que fue un límite ya. O sea, a este grado, ¿no? A este circo Morena y teatro. Y a mí me impresiona más, fíjate... A mí lo que más me impresiona es cómo Andrés Manuel ha seguido con esta habilidad y cómo la gente de Morena, yo he visto en Facebook, ¿no? Este tema que está en las redes sociales, desde luego, cómo ellos, o sea, siguen cegados y que no ven más allá de que el día de mañana ellos pueden ser quienes necesiten de estas instituciones, ¿no? Y que puede que no les favorezca, porque también nunca saben si Morena va a estar para siempre o no, ¿verdad? O sea, nunca sabemos. Así como vamos. Entonces es importante como sí abundar un poquito más en el tema y ser un poquito más conscientes en nuestras opiniones de lo que se está haciendo, no porque lo diga Andrés Manuel ya es bueno y ya va y está bien, ¿no? O sea, y eso es lo que yo veo y desafortunadamente, pues bueno,
yo espero que sean sensibles al tema, o sea, y que digan, oye, pues si le estamos dando en la torre al único poder autónomo que nos queda, pues vamos a tratar de mediar la situación, pero bueno, pues a fin de cuentas quienes están lo van a decidir. El tema es que la estrategia de comunicación y la línea discursiva de Andrés Manuel es que con estos nuevos 5 ministros los corruptos van a ir a la cárcel más rápido. Así se lo están planteando a las personas, pero debemos de hacer que tengan conciencia que no va a ser cierto. Estos 5 ministros no garantizan en ninguna forma la despresurización, además que ni desde su competencia ni tienen facultades para decir quién va al bote y quién no. Son ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que solo miden la constitucionalidad. Exacto. Hasta ahí, punto. Sí, es cierto que hay justicia que nos traigan a Duarte primero para demostrarnos, ¿no? Que está en su cancha el pedir la extradición. Así es. A ver, y creo que es importante hacer una analogía a la Suprema Corte. Es el árbitro. En un juego de fútbol hay un árbitro. Y el árbitro se encarga de decir cuándo es una falta, cuándo se excedieron de las reglas, cuándo está faltando alguien en el equipo, cuándo es gol y cuándo no es gol. Creo que nadie queremos jugar un juego sin árbitro y sin alguien que esté vigilando que las cosas se hagan de forma correcta. Ese árbitro es la Suprema Corte de Justicia. Si ese árbitro pasa a jugar en un equipo, se pierde cualquier legitimidad y cualquier legalidad del juego. Eso es lo que es la Suprema Corte para nuestro país y no podemos permitir que de repente metan a más árbitros a jugar y además se conformen del mismo equipo que el del presidente para empezar a meter goles a otro equipo, ¿no? Antes de finalizar, yo solo les quiero pedir un favor a través de sus redes sociales. Por favor, tratemos de explicar y bajar un poco el nivel de debate y el nivel de conocimientos técnicos de la Suprema Corte, porque yo me lo topo en la calle y hay gente que ni idea tiene de lo que hacen los ministros. Yo les haría ese exhorto muy respetuoso. Yo no soy abogado y he ido aprendiendo poco a poco y la verdad es que todavía me considero ignorante en muchos temas. Sí. Pero sí he tratado de... Y le echas ganas, además si te interesa mucho. Le echo ganas, claro, pero sí es cierto. Creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a hacer analogías y empezar a autoeducarnos nosotros mismos, que es lo que queremos y pretendemos con este programa. Nancy, muchísimas gracias por venir. Te vamos a invitar más seguido. La verdad es que fue muy valioso y muy nutritiva tu participación el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Gabriel. A bien Anchondo, saludámonos como cordiales. chavos. Saludos para cordiales. que sepan que somos muy jóvenes. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Nos despedimos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Quiero agradecerle al director general de Canal 28 por darnos este espacio y esta mesa con total libertad. Nos vemos hasta la próxima.